eso significa que te amo. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Shinseiki Evangelion, también conocida como Neon Genesis Evangelion o simplemente Evangelion, es una serie de animación originalmente transmitida entre octubre de 1995 y marzo de 1996, escrita y dirigida por Hideaki Anno. Estelarizada por Megumi Ogata, Megumi Hayashibara y Yuko Miyamura, cuenta la historia de cómo la humanidad trata de sobrevivir a los estragos causados por el fenómeno denominado como segundo impacto, prevenir un potencial tercer impacto, así como lidiar con las dolorosas dificultades que implican las relaciones interpersonales. Mi historia con esta serie se remonta a finales de los 90, ya que aunque no era de esas series del boom del anime aquí en México como fue Dragon Ball o Sailor Moon, había varias personas a mi alrededor que traían mercancía relacionada con ella, ya sea camisetas o mochilas o alguna cosa así, que yo veía en los niños yo estaba en la primaria y veía a los chicos de la secundaria con sus playeras de Rei Ayanami o de Asuka, sobre todo. Pues como apenas yo estaba como agarrándole el gusto, bueno, no sé si se pueda llamar agarrándole el gusto porque pues era el primer contacto que tenía con la animación japonesa fuera de lo que era Heidi, supongo. Pues llamaba la atención y como que esas abrieron la puerta para querer obtener más de ese contenido, ¿no? Si veías que estas caricaturas se ven diferentes, ¿no? A lo que es las Tortugas Ninja o las caricaturas de ese momento, los Looney Tunes o lo que hubiera en ese momento, aunque bueno, precisamente no era actual, pero pues llamaban la atención por su diseño. También luego el hecho de ir a las convenciones pues empezó a darme más contacto con esa serie sin que sea directo, o sea, todavía no estaba muy disponible en el internet, al menos en mi casa no era tan accesible hasta ya muchísimo después, y entonces mucha información sobre otro tipo de caricaturas o de animes no era tan fácil de acceder como lo es en este momento, pero ese primer contacto fue como la semilla del interés de que, ok, esta serie se ve interesante. También, además de las protagonistas, las mujeres, también muchos traían lo que era el diseño de los robots, que se veía desde ese entonces diferente, aunque no, el único referencia que tenía en ese entonces supongo era Transformers, no tanto Gundam, porque casi no lo pasaban, o bueno, pasaban Gundam Wing, o casi no mal recuerdo, pero bueno, el caso era de que en vez de ser robots cuadradotes, así tal cual, eran más orgánicos o más como humanoides. Entonces era algo que llamaba mucho la atención. Fue hasta mucho después que empecé a tener más información y más referencias sobre la serie, donde te encontrabas con gente que ya la había visto o que tenía revistas al respecto, entonces empezabas a leer de ello. Y fue hasta ya un poco después, un poquito entre la prepa y la facultad, que fue cuando por primera vez pude ver la serie en un infame CD que por lo que entiendo se rolaba bastante, como que una revista de ese entonces. No voy a decir que fue Conexión Manga, que es la más popular aquí en mi país, en México, pero que había una revista que lo distribuyó por alguna razón, venía toda la serie, las películas, bueno, no me acuerdo si venían 2 películas, al menos venía la película de The End of Evangelion. Entonces, pues, de cierta forma venía completa junto con varios extras ahí. Entonces, ya, una vez que alguien de los que ya la había visto, por fin me prestó ese famoso CD y lamentablemente mi computadora de ese entonces que tenía, no sé, no quiero exagerar, pero digamos que tenía menos de 1 mega de RAM o tenía kilobytes de RAM, era bastante arcaica en ese momento, pero servía para el Word, para trabajar por las tareas, que era lo importante de ese entonces. Y pues bueno, el segundo contacto ya con la serie fue obtener el CD y bueno, lo único que corría mi computadora eran las imágenes que tenía. No solamente traía unos wallpapers, sino tenía unas capturas de pantalla en alta resolución de la serie, de los capítulos como tales. Entonces pues lo primero, pues yo tenía el ánimo de ver el anime, pero pues no podía por la computadora que en ese momento estaba a mi disposición, y pues me empecé a ver
lo que eran las imágenes, que no voy a decir que eran todos los frames, pero tenían capturas bastante, las más significativas, digamos. Entonces ya fue cuando me empecé a formar más ideas de qué se trataba, ¿no? O sea, era un ejercicio muy interesante en retrospectiva de, bueno, tengo más o menos un contexto de la serie, de lo que me han platicado, lo que he leído, pero también pues ahora pues esto ya es más o menos un paso más cerca de la experiencia, pero sin el contexto necesario. Entonces era bastante interesante las ideas que me pude haber formado al respecto de los personajes. Creo que lo que más recuerdo era a Rey, no recuerdo exactamente qué es lo que yo me imaginaba de ella cuando veía en las playeras o en las mochilas que tenían las personas, de que cómo era su personaje, pero sí el hecho que pareciera más cercana a lo que era un comandante o algo así, pues no era lo que yo me esperaba, ¿no? O sea, supongo que no tenía mucha referencia de personajes femeninos en el anime. Como mencionaba, pues era más Dragon Ball, que pues, realmente no tiene muchos, y Bulma, pues aunque sí es una mujer ahí expresiva, supongo que esa era la referencia, o sea que era muy expresiva, muy dicharachera y muy pues independiente, pues, digámoslo. Y pues las Sailor Scouts pues algunas eran más introvertidas que otras, pero eran como quiera más expresivas de lo que se veía Rey y Ayanami, ¿no? Entonces, de lo que recuerdo de ese primer acercamiento con la serie directo era que pues me empecé a imaginar más cosas, ¿no? De los personajes, pero sin el contexto. Ya poquito después obtuve una computadora o tuve otra computadora que, si bien no era el gran upgrade o tenía más memoria, pues tenía lo suficiente. Bueno, ahora en retrospectiva no sé si compré otra o simplemente pude adquirir los códecs necesarios. Ahí fue donde me empecé a calar con eso también. Bueno, pero esa es otra historia. El punto es que eventualmente pude hacer que la computadora corriera los episodios y ya por fin pude experimentar por primera vez lo que era Neon Genesis Evangelion, que fue también, pues a lo mejor no la experiencia muy ideal, ya que bueno, aunque tenía todos los capítulos y la película completa, pues no venía en muy buena calidad. No sé exactamente con qué comparárselos. Creo que si ponen en YouTube la resolución de 240 o de 144p, esa es, más o menos les puedo dar una idea de cómo se veía, ¿no? O sea, si lo tenía en la ventana así chiquito, se veía bien nítido y bien definido todo, pero cuando lo ponía en pantalla completa se veían todos los píxeles, y incluso por la memoria RAM de la computadora, bueno, no se veía a los frames que debía de correr, no se vería como a la mitad, pero el audio pues era bastante claro, que estaba en español, que es muy buen doblaje, es lo que recuerdo. Digo, sí cambia el sentido de varias cosas, no tanto en las palabras, sino en el tono, pero para hacer la primera experiencia pues me atrapó desde el principio la serie. No voy a decir que la entendí o que agarré todos los temas desde el principio, y sobre todo con las limitantes de la resolución, pero había algo, ¿no? Había algo en esta serie que en ese momento no podía explicar con palabras que era, pero había algo, ¿no? Esa serie se sentía especial, ¿no? Más allá de que hubiera una expectativa, que aunque sí conocía gente que la había visto, nunca nadie me la sobre emoción, o sea, me la platicó siempre tan emocionado de que no, es que es lo mejor del mundo y no sé qué. O sea, siempre era muy reservado y con ciertas anotaciones, ¿no? O sea, pero siento que eso fue bueno para no afectar mis expectativas, que a lo mejor ya tenía, y entonces la pude disfrutar tal cual, ¿no? Y le digo, no sabía decir en ese momento qué era lo que me gustaba de esa serie, pero me atrapó bastante, y más lo que fue la película, o al menos lo que alcanzaba a percibir de la película. Ya varios años después tuve la oportunidad de adquirir los DVDs de la serie, tanto de la serie como de la película final. Digo, hay otra película en medio que es más como un resumen, o como pues sí, es un resumen con ciertas escenas remasterizadas de los 26 capítulos, y que dan paso a lo que es la película. Y ya que la vi en una definición más aceptable, fue cuando ya empecé a agarrar un poco más los temas, o un poco más el mensaje de lo que es lo que trata de decir esta serie, ¿no? Igual, como digo, es medio infame esta serie en decir que no le vas a entender, o que es muy revuelta, y sí lo es, pero pues si le dedicas tiempo, o sea, pues no descifrar, como mencionado en otros capítulos de La Butaca Introvertida, no es tanto resolver esto como si fuera un rompecabezas, sino agarrar lo que más significa para tu vida, y qué es lo que más, qué ideas te empieza
a hacer que se prendan en tu cabeza, ¿no? Eso es lo padre del cine en este caso del anime, ¿no? Entonces, ya que la vi en una definición más aceptable, pues ya empecé a agarrarle más cariño y a definir de que, ok, esta es exactamente por qué me gusta esta serie. Y no solamente la serie, sino el complemento con la película que, bueno, no quisiera entrar mucho en detalles en todavía, porque ya está la sección de spoilers, pero los mensajes que dan ambos sí te quedan, ¿no? O sea, al menos, aunque no lo entiendas de la primera, sí son bastante impactantes la manera en que transmiten su mensaje y cómo van destilando su forma de contar la historia, y pues difieren un poco las moralejas de cada uno de tanto de la serie como de la película, pero digo, bueno, así entraríamos un poquito más adelante en la sección de los spoilers. Luego más adelante la editorial Beat, si no mal recuerdo, fue la que empezó a publicar el manga aquí en México, y aunque pues no tuve la oportunidad de comprarlo de manera íntegra, o sea, todos los volúmenes, que incluso cuando los empecé a comprar no estaba, creo que no estaba completa la serie, no tanto porque no se hubiera traído hacia acá, sino que ni siquiera se había publicado el volumen 10, que si no mal recuerdo fue con el que terminó. Sí alcancé a comprar unos 5 de ellos, que bueno, en realidad pues es muy apegada a la serie, pero sí difiere en ciertos aspectos, en ciertos, cómo se introducen ciertos personajes, ciertos orígenes de ellos, ciertas cosas ahí que se van haciendo un poco más diferente, pero pues es otra forma de experimentar la historia, ¿no? Que siento que complementó bien, además de que traían el arte del diseñador de personajes, que es Yoshiyuki Sadamoto, que en su momento, que cuando yo empezaba a dibujar o a agarrarle el gusto al dibujo, fue pues una gran influencia en definir el arte que quería yo hacer, que a lo mejor yo después empecé a agarrar otras influencias, pero pues digo, no quiero achacarle a que solamente fue porque era el primer arte que veía más allá del de Akira Toriyama o de Naoko Takeuchi de Sailor Moon, pero su arte o su diseño de personajes es más como esbelto, más, digo, sin ser exagerado con bueno, a lo mejor un poco sí, me refiero a que a veces dibujan las piernas con el doble de la proporción que normalmente es, y no, ese no es a lo que me acuerdo, o lo que estoy seguro, no es así su arte, sino es como más lánguido, supongo, los personajes, o más esbeltos, o más, se sienten largos, pero porque los brazos son un poquito más delgados, ¿no? Es a lo mejor es difícil describirlo con palabras, pero pueden hacer una búsqueda muy, muy fácil de su arte, o de Yoshiyuki Sadamoto, o de Evangelion como tal, o sea, lo que son, sí la serie, pero sus pinturas. Y para él, además, su arte, o lo que más se especializa es en dibujar maquinaria, ¿no? Bueno, no maquinaria, sino automóviles, robots, cosas vehículos, a final de cuentas. Sí, también dibuja así cosas industriales, pero sus virtudes están en el diseño de personajes y en el diseño de los vehículos, que pues va ad hoc con lo que son los robots, en este caso de Evangelion. Posteriormente se anunció que el estudio, bueno, ya no era Gainax, que era el original, sino un estudio nuevo que fundó el productor, director y escritor de la serie, Hideaki Anno, el estudio Kara, si no me equivoco, con K, así como se escucha, y anunciaron que iban a hacer una nueva versión de Evangelion, como una forma de hacerlo más accesible al público en general, con las técnicas nuevas de animación, o el render, el digital que hacen ahora, y con una historia un poquito más simple. Y esto fue en el 2007, si no me equivoco, que anunciaron con la primera película de Evangelion 1.0. Y pues para mí fue otra forma de experimentar la serie, ya que pues si era verla con un nuevo retoque, un nuevo definición, pues ya en alta definición, con más definidos, o algo que caracterizó mucho a la serie de Evangelion, sobre todo en los episodios finales, fue la falta de presupuesto o los problemas que hubo en la producción, lo cual afectó ciertas decisiones que no considero que, bueno, sean lo que sea, a mí no se me hicieron negativas como se puede entender, pero pues sí capté el mensaje de por qué a lo mejor quería volver a hacerlas o volver a experimentar con la historia.
Luego pues esas películas empezaron a estrenar en el 2007, como mencioné, creo que en el 2010 o 2009 y en el 2012. Y la próxima película, que aún no termina eso, se va a estrenar creo que el año que viene, si todo sale bien. Pues ya si llevamos la cuenta, para mí son los personajes en la mercancía y pirata o en las convenciones, verla solamente en imágenes, luego ver la serie en baja resolución, ver la serie en definición estándar, en DVD, leer el manga y lo que fue ahora los que se conocen como Rebuild of Evangelion, que son 1.0, 2.0 y 3.0. Entonces si llevamos la cuenta, pues para este entonces ya he experimentado la historia como 7 veces diferentes o con ciertas variaciones, y hasta hace poco que Netflix anunció que le iba a poner en su catálogo, pues ya por fin pude experimentarla en lo que es la serie original en una resolución de 1080p, que es pues la alta definición que no se había, no era, bueno, sí estaba disponible en Blu-ray si no me equivoco, pero en precios exorbitantes en línea, ¿no? Entonces era de cierta forma complicado obtenerlo. Bueno, era difícil obtenerla legalmente, que siempre hay que hacer la anotación de esa manera. Entonces, pues ya afortunadamente, o para bien o para mal, Netflix ya la puso más a disposición de las personas, aunque si a lo mejor si han seguido la historia de la publicación en Netflix de esta serie, pues han podido escuchar que tiene ciertas diferencias con la transmisión original. Lo más notable es el cambio del tema final, que ya no es Fly Me to the Moon, es una versión, el track se llama Rey 3, es parte del sound, es uno de los temas de uno de los personajes, que aunque pudiera no sonar tan grave, y en realidad no lo es en comparación, sí complementaba cada episodio, ya que cada versión de Fly Me to the Moon era interpretada por alguien diferente, usualmente alguien de las actrices principales, y que complementaba su aparición. Digamos, cuando sale Asuka la primera vez, es una versión un poco más alegre, un poco más animada de Fly Me to the Moon. Hay otras que son más calmadas, sobre todo cuando la canta la actriz que hace a Rey, e incluso cuando pasa algo trágico en la serie, el track es instrumental. Entonces, a pesar de que no es un cambio así muy drástico que cambie el sentido de la trama, sí era un buen complemento a cada final de episodio, que pues iba en relación con el tema del cual se hablaba o de los hechos del mismo. En sí, los cambios más drásticos en relación a cuando la vi o cuando la tenía yo en DVD es el doblaje en español y en inglés también, y los subtítulos en cada uno de los idiomas, ya que Netflix, por no tener los derechos de las compañías que lo hicieron originalmente, pues se encargó de subsidiar hacer este nuevo doblaje y esta nueva traducción, la cual pues no... Bueno, para este episodio yo la vi en japonés con subtítulos en español, de tal manera que sí me pude dar cuenta que ciertos subtítulos eran un poco diferentes y a veces muy literales. Lo que se me quedó más fue que hablan de la fusión nuclear, pero la traducen como fusión del núcleo, que en sí la traducción, al menos quiero pensar, o lo que me imagino es que la persona que los tradujo, la tradujo tomando en relación la traducción en inglés, que es una práctica medio común bueno, al no ser en profesional, pero en los fansubs que infames que hay en línea, sí era la práctica, ¿no? Que algún fansub gringo traducían en japonés y luego en español. Entonces, Nuclear Fission o Nuclear Fusion es la traducción correcta es fusión nuclear, pero acá la traducieron como fusión del núcleo. Entonces, cosas así que sí empecé a notar diferentes, o ciertos campechanismos o ciertas libertades ahí en cuanto a los subtítulos. Y pues el más notable que pueden ver en artículos es en los episodios finales, donde se traduce mal la palabra ski, que se puede tomar como gustar o como te amo, pero al momento de la serie, al menos los que la vimos originalmente, el hecho de que se cambie la versión más que tiene más gravedad por la que es más ligera o más superficial, sí afecta realmente lo que quieren decir los personajes o lo que implican los personajes, por poner un ejemplo. Y bueno, sin spoilear exactamente el contexto de la serie, no de la serie, sino de ese cuando se dice esa palabra. Entonces ese es uno de los cambios más notables que sí pudieran afectar
ahí la percepción de la serie. Sí hubo, ahorita mencioné que la vi en japonés con subtítulos. Personas allegadas que la empezaron a ver, sobre todo que la empezaron a ver la primera vez, me comentaron que la vieron en español y les hice algunas preguntas sobre el doblaje. Pues a lo que me dijeron, a mí se me hacía como que era el mismo doblaje, entonces no me pude quedar con las ganas y me la puse el track en español. Y por lo que vi, al menos Shinji, Fuyutsuki y nada más. No, y uno de los que operan ahí los tableros en NERV tienen la misma voz que en la original, pero todos los demás sí son diferentes, ¿no? Entonces, si la vieron en original, sí también hay cambios en el doblaje, con la mayoría, ¿no? Y pues lamentablemente, por ejemplo, me enteré que la actriz que hacía Asuka en español falleció, que es pues parte de la vida. Digo, esta es una serie que, aunque no lo parezca, ya tiene más de 24, casi 25 años que se van a cumplir del estreno de esta serie. Entonces pues es normal que pasen este tipo de decesos. Y aunque bueno, por otro lado, en Japón creo que todos están vivos, todos los que hicieron la serie originalmente, que han seguido doblando las películas nuevas, que es bastante increíble. Pero sí, son estos cambios que se hicieron, pues parte del licenciamiento que hizo Netflix, que digo, es bueno que la haya puesto a disposición de la gente, pero pues sí hay ciertos cambios que pueden ahí afectar. Yo siento que pues la versión más fiel sigue siendo pues escuchar el tono en japonés, porque lo que pasa también es, digo, no es un caso específico de Evangelion y no es que esté yo diciendo que el doblaje es malo, pero a veces sí cambia las cosas. Por ejemplo, Shinji es más, aunque pues sí es, pues tiene muy sentimental o muy emocional, en español se torna más llorón o más, no sé, más dramático de lo que es en japonés. O sea, aunque sí ahí se desesperan y están ahí tristes, se siente un poco más exagerada la forma en la que se expresa la actriz, la actriz en japonés y el actor en español, por poner un ejemplo de cómo pudiera afectar el doblaje a la percepción de eso. Incluso también originalmente pues, había escuchado algunos podcasts que hablaban de ella, pero el doblaje en inglés, y que pues no sé, Asuka era un poquito más distinta en su forma de expresarse. Y pues también en español, que hay un debate que, bueno, esto es una tangente, ¿no? Pero hablando del doblaje, ella en la original no tiene ningún acento, aunque el personaje es alemán, no tiene ningún acento marcado, más que cuando llega a hablar en ese idioma. Pero la primera vez que la vi en español, sí me hizo una desconexión, que todos los personajes como que se sentían más o menos reales, pero la decisión de la actriz o del estudio de doblaje fue darle el acento alemán. Bueno, no sé si es acento alemán, pero la manera que lo describo es alguien que está fingiendo hablar en alemán. O sea, como una caricatura, ¿no? Que hablan con eso. No lo voy a hacer ahorita, porque me da vergüenza, me da pena ajena como lo hacen, pero bueno, a final de cuentas uno se acostumbra, ¿no? Cuando es lo que hay. Pero pues no sé cuál es la respuesta correcta, porque si lo pones sin acento, que no tiene nada que ver con su nacionalidad, entonces ¿por qué ponerla de esa manera? Al menos, y si no pero si la pones, entonces pues debes poner a todos con cierto acento, ¿no? Y, en japonés, aunque no es muy detectable un acento, un tipo de acento, al menos en ciertas regiones, sí tienen una específica cadencia que a veces no, pues es difícil traducirla, porque si la traduces o si la aplicas en otro idioma, pues queda diferente la manera en la que se expresan. Pero bueno, eso es una tangente en cuanto a lo que es el doblaje, tanto digo que siempre pues van a tomar sus propias decisiones y que pueden afectar la percepción de la serie. Y aunque ya pues había acostumbrarse a un nuevo doblaje ahora que la adaptó Netflix. Y el otro cambio que hizo, o la otra forma en la que trajo la serie, es que esta versión de la serie es
la versión del director. Bueno, no toda la serie aplica este dicho. Es más específicamente los episodios 22, 23 y 24 que tienen ciertas escenas adicionales que no estaban presentes en el anime. Yo no me acuerdo si antes de ver la primera vez o antes de adquirir los DVDs, había leído al respecto de que había una versión del director de estos episodios y bueno, que pues no tenía yo, pero sí estaba consciente de ello. Entonces fue una muy agradable sorpresa el que cuando la vi ahora en Netflix que estaban presentes estos cambios que no estaban presentes en todos los lanzamientos. O sea, podías tener versiones que no los tenían y aunque son pocos, como se acostumbra, o sea, lo que escuché de Avengers Endgame, ¿verdad? Que son las escenas al final, ¿no? De que muy así, muy que no afectan nada. Pero en este caso, aunque son pocas y son muy marcadas, sí complementan muy bien las partes donde se incluyen, que tienen que ver, sobre todo los últimos episodios, el 22, 23, 24 y a 25 y 26, que bueno, esos no tienen escenas extras, pero que son usadas más cuando los personajes están experimentando pues alguna tipo de introspección o un tipo de pues ver ahí hacia adentro de ellos, ¿no? De sus traumas y de sus debilidades, y estas pequeñas escenas adicionales complementan muy bien lo que son estos puntos. Entonces, a pesar de esas cuestiones que Netflix pudo haber tenido por el licenciamiento, siento que al final de cuentas es algo positivo que la serie esté disponible más abiertamente a la gente para que la experimente en su versión entre comillas original. Y bueno, en mi caso, pues bueno, como ya vimos en lo que llevamos del episodio, pues la he visto varias veces. Y pues adicionalmente de los formatos es que la he visto en diferentes etapas de mi vida o diferentes edades específicamente. Cuando la vi originalmente yo tenía 16 o 17 años, de manera que estaba más cerca de la edad de los pilotos. Digo, a lo mejor no exactamente la misma edad, pero a la vez tampoco tan removido de sus experiencias, o eran experiencias muy cercanas o de la edad. Ellos tienen 14 años en la serie, 14, 15, y yo tenía unos 2 años mayor que ellos tal vez. Entonces, aunque ya había a lo mejor madurado un poquito, sí tenía muy presente lo que eran las experiencias de la secundaria y de todo eso. Y pues la diferencia principal en este momento es que ya estoy más cerca de la edad de los adultos, o al menos de los adultos que son Misato y Ritsuko y de Kaji. O sea, no tanto de Gendo ya de 40, sino ya principios de los 30. Incluso hay escenas donde mencionan cosas que se quieren hacer antes de los 30 o antes de llegar a esa edad. Entonces, sí fue algo que no es que no me esperara tal vez, pero no lo tenía contemplado a la hora de que la quería volver a ver, de que ya ha pasado bastante tiempo. Entonces, y como siempre, lo que me gusta de esa serie es que cada vez que la veo encuentro algo nuevo, o algún elemento, alguna parte de la historia, algún tema, alguna reflexión que a lo mejor en ese momento de mi vida, cuando la vi la primera vez o la segunda vez ya en mejor resolución, que por carecer de esa experiencia no tenía presente, ahora con una edad un poco más avanzada o mucho más avanzada que en las primeras visualizaciones que tuve de la serie. Y pues sí fue bastante marcada en el identificarme más con los problemas que experimentan ellos, las personas más grandes, las personas como digo, Misato específicamente. A lo mejor de mis propias experiencias, como de mis contemporáneos con los que he hablado, y cómo pues la vida como ha cambiado desde que éramos jóvenes, ¿no? De que estábamos en la prepa o que estábamos en inicios de la carrera, las cosas que veíamos, y ahora cómo nos enfrentamos en el caso de Misato, pues el tratar de ser responsable, ya que pues es responsable en su trabajo, responsable de las personas que son menores que ella, aunque no es mamá, pues comportarse ahí como tutora, pero pues a final de cuentas es humana. Pero bueno, son cosas que ya veremos ahorita en el apartado de spoiler, ¿no? Pero esa es una de las cosas que quería resaltar antes de pasar a ello, que lo que más me quedó de esta última experiencia de la serie es el ver, el identificarme, sí, todavía con los pilotos, en el sentido de recordar cómo me sentía en ese momento, o cómo ciertas cosas que experimentaba que tenía en común con ellos, que ya a lo mejor quedaron atrás, pero que si las sigo, bueno, siguen cierta parte de mi crecimiento, que no las
que las dejé, no es porque tenga que dejarlas fuera de, y ahora pues estar más identificado con esta otra parte de mi vida, en esta nueva etapa, o estas después de 15 años después de haberla visto más o menos. Entonces fue una cosa. La otra es, como mencioné en el episodio de Godzilla, cuando vi la King of the Monsters que se estrenó en cines, y la de Shin Godzilla, que pues a mí es dirigida y escrita por Hideaki Anno, que es el creador de Evangelion. Lo que tal vez me haya pasado un poco por encima la primera vez es el hecho de la crítica a la burocracia que hacen en estos dos trabajos, ¿no? Que en las dos, o sea, cuando se quiere resolver alguna crisis o se quiere hacer algo para resolver esta amenaza que se tiene, pues tiene que pasar por un enorme papeleo y hacer muchos análisis y hacer mucho cosa, cuando normalmente en una película de acción pues se toma acción, ¿no? Y acá se toma la oportunidad de pues reflejar esto, que probablemente sea como sea en la vida real, cuando se tiene que hacer alguna operación militar o cuando se tiene que hacer algún tipo de respuesta que no se puede hacer a la ligera, y que está muy marcado al menos en estos dos trabajos del buen Hideaki Anno, ¿no? Entonces lo que bueno, que a lo mejor sí había notado, pero el hecho de estar con más edad, en mi caso, y al haber visto Shin Godzilla tan hace poco, hace unos 2 meses o hace un mes y medio, sí se me quedó que es como que parte de la temática que explora, digo, en una menor medida, no es el tema central, pero que sí, de las organizaciones gubernamentales, como tiene que hacer bastantes cosas para poder lograrlo, y también el hecho de que una institución pues no siempre es, aunque puede proyectar algún tipo de que lo hace por el bien de la humanidad, pues siempre lo hace por un beneficio propio, ¿no? Como vemos tanto del gobierno japonés como de los que hacen pues NERV, que es la organización principal que vemos. O sea que aunque pues ella se jacta de ser la única que puede salvar al mundo, pues a fin de cuentas tiene otro tipo de motivos, ¿no? Entonces ese es el otro tema que digo, no supongo que haya haber alguien que lo haya explorado, pero que me quedó más marcado después de Shin Godzilla, que ese es como que el tema más particular de la película. O sea, allá es más claro, ¿no? Que de que eso se habla, ¿no? Y acá es como un complemento al universo de Evangelion. Y bueno, antes de pasar a lo que son los spoilers de la serie, pues quisiera tocar 2 cosas. Hace unos momentos mencioné que la primera vez que vi Evangelion no podía definir exactamente por qué me gustaba, o al menos de manera, pues, los aspectos que no tienen que ver con los temas. Y pues algo que siempre que ya cuando la pude ver bien, una de las cosas que me gustan de la serie es de la estética, específicamente hablando, es la edición que tiene, que a lo mejor no es muy moderna o muy así, pero como corta muy drásticamente a ciertas cosas, como que el impacto que tiene. La edición no es del otro mundo ni muy complicada, pero el seleccionar los encuadres correctos, los tiempos correctos para hacerlo, ya sea rápidos o lentos, es algo que sí, que incluso ahora que la volví a ver, dije, pocas series la han copiado. De cierta forma, bueno, hay muchas series que no han copiado, pero se han inspirado en ella, o referenciado, o parodiado, pero aún así se siente, o sea, como algo muy único de ello. Que bueno, a veces también fue en respuesta a ciertas limitaciones que se tuvieron, pero que a mí yo lo defino más como un estilo. Y le digo nuevamente, remitiéndome a lo que fue Shin Godzilla, ahí puedo ver todavía ese tipo de cortes entre escenas, hacia cuadros de texto, hacia documentos, hacia varias cosas para realzar el punto. Y que yo siento que pues a pesar de que se puede interpretar como una limitación que se tuvo en su momento, es ya más un estilo que tiene el director. Y la otra es la interfaz que tiene la maquinaria, ¿no? Que es muy exagerada y muy, muy clara, pero que llama la atención, que es como un retrofuturismo que tiene, o sea, porque pues se ve futurista, supongo, para cuando se transmitió la primera vez de la serie, pero ahorita ya tenemos tanto en otros animes como en películas lo que son hologramas o otro tipo, o sea, más interactivos o más sofisticados, pero que
acá los grandes textos que tiene, las alarmas, emergencia, cuando algo desaparece o cosas así. Es un estilo que me gusta bastante, lo exagerado, lo claro que es, pero para bien. Y bueno, después de haber escuchado toda esta historia sobre mi experiencia con Evangelion, sobre cosas que me gustan de ella, sobre los cambios que hay, sobre las versiones que hay, pues me preguntaran, ¿recomiendo la serie? Es difícil. Es difícil decirlo, aunque es una serie que me gusta bastante y que pues ya hablaremos más sobre los temas. Ahorita lo que mencioné de lo estético, pues es algo muy subjetivo, muy superficial, pero que también no lo quería dejar pasar en el episodio. Pero pues recomendar la serie es un poco difícil por varios motivos, ¿no? O sea, para empezar es un anime ya algo viejo, y aunque lo que se explora en él no siento que pase de moda, el hecho de que sea una animación antigua pudiera no llamar la atención de ciertas personas. No es que la serie sea complicada, pero conforme va avanzando se va dificultando un poco el disfrutarla o el ser parte de él. O sea, empieza de cierta forma y luego se va ahí haciendo más y más difícil el llegar a la meta por la forma en la que se expresa y cómo evolucionó la producción detrás de cámaras. Entonces eso también dificulta hacerlo y pues el hecho que pues los personajes realmente, aunque son atractivos, el diseño que tienen, no son personas muy agradables, que digamos. No son los típicos héroes, los típicos como fantasías que te empoderan, ¿no? O sea, es otro tipo de enfoque, ¿no? Entonces es un poco difícil recomendarla en ese aspecto. Y también, pues tampoco mucha gente tal vez la recomienda como el mejor anime del mundo o lo que sea. Tal vez sí lo sea, pero el llegar con esas expectativas pudiera, pues definitivamente afecta. Por lo mismo de que aunque tiene muchas cosas muy que hizo y que implementó y que cambió la industria del anime, o que influenció a muchos otros animes, o incluso otros cinematografía, incluso podemos ver su influencia hasta citas como Pacific Rim, desde el diseño de los personajes, la forma en la que hablan, la forma en la que funcionan los robots, la forma de los trajes, etc. Eso es un ejemplo así muy rápido de hasta dónde ha llegado la influencia de esta serie, ¿no? Entonces, ¿recomiendo la serie? Sí, pero con todas estas como detalles que pudieran afectar. O sea, no entren con la expectativa del mejor anime del mundo, lo que sea que eso signifique. O sea, véanla como tal. Y bueno, o sea, como le digo, nada es obligatorio. O sea, solamente si están, por ejemplo, estudiando la historia del anime, este sí es uno de los obligados, ya que, como mencioné, tiene una gran influencia. Y pues la historia que está también detrás del anime es bastante interesante. Entonces, sí, es una recomendación, mejor no tan positiva o tan clara como ha sido en otros episodios, sobre todo en estos que son un poco más improvisados o un poco más casuales. Pero pues si les interesa, si tienen la curiosidad, véanla. O sea, nunca había estado tan disponible como ahora que está en Netflix, ¿no? No cuesta más que la pura suscripción. Y pues los 26 capítulos más la película, pues sí valen la pena verlos, al menos para saber qué es Evangelion, ¿no? O sea, que si tienes interés, que no te lo cuenten. Pero bueno, esto pues ya fue un preámbulo muy, muy grande para hablar de la serie. Antes de pasar los spoilers, voy a hacer la anotación de que en este episodio solamente vamos a hablar de lo que comprende el episodio del 1 al 26, lo que es la serie original. Y pues posiblemente en un episodio posterior, o no posiblemente, en el siguiente episodio, estaremos hablando específicamente de la película de End of Evangelion. En Netflix está una de Dead, que como mencioné, si no mal recuerdo, es un resumen solamente de la serie. Entonces pueden pasarse de ver la serie de los 26 episodios directamente a The End of Evangelion. Es como una visión recomendada de mi parte. Ya las películas nuevas que salieron, esas sí, pues yo diría que las vieran después, sobre todo porque bueno, ya también entraremos en detalle con esas películas, pero bueno, en este episodio solamente vamos a hablar de la serie original, luego en otro episodio vamos a hablar de The End of Evangelion, y en el próximo episodio después de esa
Vamos a hablar de los reveal de 1.0, 3.0 y 2.0. No en ese orden, pero sí. Entonces, para poder entrar en detalles de por qué recomiendo la serie o por qué me gusta la serie, pues vamos a entrar a los spoilers con los temas de los que habla Neon Genesis Evangelion en 3, 2, 1. Comenzamos. Creo que de las cosas que más me impactó de la serie, y supongo que es un caso muy común con Evangelion, es que desde el episodio 1 te va dando a entender que este no simplemente es un anime de robots. Digo, se han hecho muchas bromas al respecto, pero la escena cuando Shinji se niega a subirse al Evangelion 1 es la primera pista de que esto no va a ir como en Mazinger Z o como en Voltron, donde los personajes no pueden esperar a dejar su vida común y ser pilotos o ser los héroes de la historia. Él se niega por varias razones personales. Pues lo que le pide su padre es bastante exagerado. Es como cuando alguien te manda una solicitud en Facebook, un mensaje que tiene mucho de no hablarte, y de repente te pide dinero o te pide que le ayudes con un proyecto muy grande, y pues a lo mejor en tu naturaleza sí está ayudarle, pero muchas veces el primer instinto es de que, a ver, espera, o sea, ¿por qué me pides esto? O sea, no nos llevamos tanto, o sea, ¿por qué hasta ahorita, no? Es algo muy común, y que aunque este es un elemento muy fantástico, también aplica como una interacción, pues es una respuesta normal. O sea, no me hablas, no me quieres o no me has dado a entender que me quieres y me pides que arriesgue mi vida o hagas que haga algo por ti cuando tú no me has, o sea, no porque necesitas hacer algo por mí, sino porque no me has mostrado que te interesa mi bienestar, ¿no? Es una respuesta muy, muy real para una situación bastante fantástica. Entonces, a partir de ahí la serie empieza a decirnos de que, bueno, esta se trata casi explícitamente, o sea, que no dejando al robot, como mencionamos, de un lado, es una situación que se puede trasladar a otros contextos. O sea, y lo que tiene en común lo que mencioné de la solicitud en Facebook o de alguna petición de alguien extraño o de alguien que estamos un poco alejados, es que es una interacción social, es una interacción y una relación interpersonal que pues hay una causa y una reacción natural al respecto. Entonces es casi literalmente sin decírnoslo. Es una pequeña cápsula de lo que se trata Evangelion. No es si va a haber robots aquí, si es la manera en la que se quiere dar el mensaje o la manera en la que voy a introducirlo para que la gente lo acepte, con un diseño de personaje bastante atractivos, con un mundo posapocalíptico interesante, con un muy animado canción de entrada, con un cover en la versión original de Fly Me to the Moon, pues, como que todos ese pastel o podría decir ese caballo de Troya muy adornado, caballo de Troya biorgánico, morado con verde, para dejar que entrar a tu sala y sentarte poco a poco y decirte, ¿sabes qué? Sí, sé que te gusta esto, que te gusta la acción, pero hoy vamos a hablar de lo que implican las relaciones humanas. Y hay incluso ya un poco más explícito en el episodio 2 o el 3. Sí, creo que es el 3, porque en el 2 es cuando se recupera Shinji. Pero bueno, es cuando se tiene la conversación entre Ritsuko y Misato sobre el dilema del erizo, que en resumen es, pues los mismos erizos tienen por su fisiología púas en su cuerpo, lo cual, aunque pueden acurrucarse o pueden acercarse, pues esto les va a causar algún daño, debido a que con estas púas o estas espinas pues se van a causar daño entre ellos. Y es una metáfora de cómo a veces en las relaciones humanas nosotros batallamos para acercarnos a otros o batallamos para dejarlos entrar debido a nuestras propias experiencias o nuestra propia personalidad, o nuestra propia forma de ser. Hay un choque ahí que no permite que la relación de amistad o de compañerismo o relación romántica se dé de la manera más amable o a lo mejor no más fácil que pudiera ser, aunque el ser humano es un ser social. Todas estas experiencias que tiene, pues a veces, y su forma de ser, su forma de pensar, dificulta el relacionarse con los demás. Es un poquito más explícito de cómo de hablar sobre el tema de la serie. Y luego pues la serie a lo mejor se distrae un poco con
pues no se distrae, pero pues empieza, cuando llega Asuka sobre todo, empieza a abandonar un poco estas introspecciones para pasar un poco más al formato que estamos acostumbrados del anime de robots o el anime de que bueno, esta semana vamos a matar a este monstruo y esta es la dificultad y al final lo vencemos, que son como unos 5 o 6 episodios a partir de que llega Asuka que toma esto, pero sin dejar ahí de darnos ciertas semillas del tema, ¿no? O sea, de que, este personaje tiene cierto orgullo, este personaje es muy alejado y pues sigue teniendo sus problemas, pero sin dejar de ahí como le digo, el caballo de Troya para involucrarnos más en la serie. Además de cómo va contando la historia, algo que me gusta y que cada vez que la veo me acuerdo de eso. O sea, cuando pues, en realidad me acuerdo muy bien de la serie, de los episodios, pero el hecho de que hay cosas que se pusieron o se hablaron o se mostraron muy en el fondo o en una escena. Por ejemplo, cuando llega Asuka, se habla de que va a llegar el Evangelion de Alemania como unos 2 o 3 episodios antes. O la lanza de Longinus, de que van por ella, no, la están trasladando de la Antártica en barco y luego no sale, pero luego la retoman ya por el final de la serie. O sea, son como que ese tipo de detalles de uno de lo que es los temas y otro que es la historia, que siempre me han gustado de la serie. Y es un buen forma de contar algo que en mi clase de producción audiovisual un maestro nos hizo reflexionar sobre las historias y de cómo analizarla o cómo interpretar lo que algún texto, bueno, texto no literalmente un libro, sino un texto del contenido de una serie o de una película, el diferenciar qué es lo que habla, de qué se trata la serie, y otra cosa es de qué habla la misma, o más bien qué es lo que pasa en la serie y otra es de qué se trata. Si lo aplicamos en el caso de Evangelion, de qué es lo que pasa, pues bueno, son una organización privada o asociada con la ONU que tiene que destruir a sus monstruos y que emplea a pilotos jóvenes para poder cumplir su objetivo. Eso es lo que pasa en Evangelion, ¿no? Que es los eventos que se dan. Pero ¿de qué se trata? Pues se trata de la soledad, del buscar la aceptación de otros, del cómo relacionarnos con otros, de cómo aceptarnos a nosotros mismos. Es un ejemplo que les pongo de cómo analizar las películas o las series que vean. O sea, muchas veces nos dejamos ir por lo que es la historia, ¿no? Por lo que pasa y no nos metemos en los temas o en lo que realmente nos quiere decir, que es lo más interesante. Es casi el génesis el génesis el génesis Evangelion de este programa. Pero bueno, retomando lo que es la serie. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos aspectos de la serie? Lo que se trata y de lo que quiere decirnos o lo que pasa y de lo que se trata la serie. Pone a todos los personajes en estos papeles dentro de la historia de pilotos o de operativos de la organización, como que a final de cuentas pudiera ser como su trabajo, como el traslado a una oficina, pero lo hace para poder explorar cada uno de sus problemas, que en general todos se relacionan, o al menos todos los personajes principales, con los que pasamos más tiempo, sus problemas van muy relacionados con sus papás o con sus mamás, ya que la presión de seguir sus pasos o de no decepcionarlos aunque ya hayan fallecido, o a veces el sentir que pues hay sentimientos encontrados sobre que pues, los puede haber, el hecho que alguien sea tu papá o tu mamá, pero la forma en la que te trata o la forma en la que se desempeña contigo puede causar problemas, sentimientos negativos hacia ella, pero pues siempre va a haber el contraste que, bueno, pero pues mi mamá o mi papá, y eso pues causa cierto daño, cierta confusión en las personas, y pues al aceptar que también son humanos y que también pueden actuar así, o sea, el hecho que nos hayan engendrado pues es pues, no secundario, pero a veces hay que dejarlo de lado para poder analizarlo. Entonces todos estos personajes pues no es que sí se resumen mucho en sus problemas con estas figuras paternas o figuras maternales, y también que sus personalidades, o sea, pues la personalidad de todos está formada por lo que hacemos, y pues como exploramos mucho en esta serie, o se explora mucho en esta serie, la interacción que tenemos con los demás, el cómo
nos perciben, la opinión que tienen de nosotros, pero que esta misma opinión o la forma en la que somos percibidos nos causa ansiedad. No sé si les haya pasado de que hacen algo o tienen alguna plática con alguna amiga, algún amigo, algún superior o el jefe, y después de esa interacción se quedan pensando, ay, no debe haber dicho esto, no debe haber hecho esto en frente de esta persona, qué va a pensar de mí, cómo va a cambiar la dinámica. Y eso es lo que provoca mucha ansiedad e inseguridad en las personas y en este caso en muchos de los personajes de este anime. Y bueno, voy a hacer el intento de explorar de cada uno de ellos, no de todos específicamente, pero de los que más está marcado. Creo que de este anime, creo que el único que sale mejor librado en ese aspecto es Kaji, que siempre es como que el personaje cool, aunque tiene un final trágico, él es el que mejor maneja de cierta forma sus emociones, aunque bueno, en el manga tiene alguna explicación de su relación con su papá, pero ese es otro medio. Ahorita vamos a, como mencionaba, voy a enfocarme más en lo que ocurre en los episodios de la serie original. Y bueno, vamos a ver, en cada personaje pues tiene cosas en común, pero también muy marcadas diferente de cómo estas expectativas de sus padres o su madre y de las interacciones que tiene o la forma en la que la perciben, pues afecta su desempeño. Por ejemplo, en el caso de la doctora Ritsuko Akagi es mucho, creo que la más marcada de el seguir los pasos de su mamá, que era una científica muy reconocida, que inventó unas supercomputadoras que pues no solamente influyen en las decisiones que se toman en NERV, sino después vemos que incluso son las que toman las decisiones del gobierno y todo, y el teorema o la forma en la que operan. Y pues esto la puso en el hecho de que entrar a la misma organización y todo, pues las comparaciones son bastante marcadas, aunque Ritsuko pues ha como que cavado su propio nombre, siempre se ha encontrado con el dilema de seguir a su madre y también pues los sentimientos que tiene ella. Incluso hay un episodio cuando un ángel infecta ahí las instalaciones, que pues como que su episodio, el episodio de donde vemos a ella, habla sobre cómo pues las computadoras representan 3 aspectos de su mamá, lo que es la mujer, la doctora y la madre, que pudieran separar la personalidad de la mamá de Ritsuko, y de cómo ella pues la respeta como su colega, porque era una persona bastante brillante, de cómo su mamá pues sí la admiraba, más que respetarles es una cuestión de admiración, de querer ser como ella, pero como madre pues la odiaba o no tenía sentimientos muy, muy buenos, ya que ella, su mamá, a pesar de ser muy inteligente, pues sí caía mucho en dejarse manipular por otros, en tomar decisiones impulsivas o que no tenían mucha lógica, y que a final de cuentas derivaron en su muerte, que en episodios posteriores vemos que es porque ella tenía una relación con el papá de Shinji, con Gendo, y terminó matando a la primera rey, por un impulso, por querer sustituir a la esposa de Gendo, o sea, cosas que eran más emocionales, que Ritsuko, a partir de ese evento, ella, aunque pues no pues se relaciona ahí con todos, es más cerrada, incluso llegando al punto de no tener pues o sea, aunque está interesada en tener una relación heterosexual, pues sí se limita pues a su trabajo y a pues a cuidar a sus gatos. Bueno, pues ya ni eso, porque a tenerlos, porque por su mismo trabajo está absorbida en ese mundo. Pero en sí ella pues por eso desprecia a su madre, pero se desprecia más porque luego cuando ella asume, digamos, el mismo rol, ella se encuentra con las mismas equivocaciones, incluso enamorándose, o bueno, teniendo una atracción por el mismo hombre que su madre, y que le ha llevado a tener bastantes decepciones e incluso a ser humillada, como vemos en los últimos episodios. Entonces, a pesar de que es uno de los personajes que a lo largo de los capítulos vemos que tiene más compostura lógica, entre comillas, o más analítica, vemos que pues sí, o sea, también
está afectada por esta sombra que es lo que es su madre, ¿no? Y que en nuestra vida puede pasar cuando hay muchos ejemplos, ya sea, no sé si tú, los que me estás escuchando, o alguien que conoces que siguió, o sea, su papá, digamos, estudió para ser contador y luego él también, o ella también, pues ella se va a topar o él se va a topar con la comparación de su padre, sobre todo si es alguien que marcó tendencia en esa rama profesional y que pudiera afectar, ¿no? De que aun con los logros que tiene, el seguirse ahí, él es el hijo o la hija de tal. Ok, entonces como que si nunca te van a reconocer a ti mismo. En la otra cara de la moneda tenemos a Misato, quien a lo largo de la serie se expresa más, es más extrovertida que Ritsuko. Ella, pues, por lo que pasa en la serie y por lo que entendemos su pasado, se involucra más en relaciones ahí con hombres, no necesariamente románticas, sino a veces un poco más físicas solamente, pero que luego, conforme va avanzando la serie, también vemos el por qué ella está tomando estas decisiones. En su caso, a diferencia de Ritsuko también, o sea que es más su madre, en el caso de Misato es el padre de ella, con quien siempre, o gran parte de su vida, tuvo una diferencia por estar muy absorto en su trabajo, muy distante, y que pues eso afectaba la relación con su madre, la entristecía, y pues me llegó a odiarlo por ser así, por no tenerlos en cuenta a ella y a su mamá, pero que cuando se dio lo del segundo impacto, pues él tuvo un enorme sacrificio para que Misato siguiera viva, ¿no? Entonces, pues esto, además del efecto que tuvo de ver lo que fue el segundo impacto, que pues se nos describe, no se nos muestra mucho, pero se nos describe que fue una gran catástrofe, los pensamientos encontrados que tiene al respecto, de que, ok, esta persona que nunca me demostró mucho que me quería, o siempre estuvo muy fuera de la casa, pues me salvó y sin él no estaría aquí, ¿no? Entonces el buscar ahí reconciliar esto la ha llevado a pues cometer incluso los mismos comportamientos que su papá, por un lado estar enfocada en su trabajo, en no pensar en otra cosa, y por otro involucrarse con hombres que sean muy parecidos a ella. Por eso es el conflicto de regresar de verse primero separado de Kaji y luego el querer o no querer regresar con él, ¿no? Es el encontrar, pues es como que el hecho de por proxy demostrarle o reconciliar esos sentimientos que tiene pues que sí lo amaba o que quiere demostrarle que está orgulloso de ella, la llevan a tener como desbalance en su vida o estos conflictos internos de igual repetir los mismos ciclos que su papá, ¿no? Entonces a pesar de que igual Ritsuko la vemos de una manera al principio, o sea, empezamos a notar bueno, por qué es así, por qué se embriaga tan seguido, por qué trata de ser más conciliadora, y es para, pues de una forma, quitarse esa presión que tiene o eso que ella percibe que no le gusta de ella misma. Incluso cuando la ascienden en el trabajo o la reconocen, muy pocas veces se siente feliz porque pues no es lo que buscaba o no es lo que ella quisiera, ¿no? Quisiera quitarse esta marca o el dejar de atrás esto porque prácticamente está continuando el trabajo de su padre o de manera indirecta. Entonces poco a poco el personaje de Misato se va también revelando el por qué es así. Al principio se muestra de una manera graciosa, como muchos aspectos en la serie, que es, como mencionas, para ir poco a poco soltando este tipo de datos, ¿no? Pero ya cuando entramos a lo que son los 3 pilotos que vemos en la serie, es cuando se empieza a hacer más profundo el tema. O sea, empezando por Rei, a quien vemos distante o que vemos más misteriosa o más que no se sabe mucho de ella. Y bueno, cuando nos enteramos realmente de dónde viene, es un poco alien, no necesariamente alienígena, pero distinto a lo que son los demás, ya que ella es una especie de clon con partes de la mamá de Shinji, de Yui, de lo que son los ángeles, o tiene la misma naturaleza de los Evangelions, pero tiene que vivir como humana. Entonces, aunque no necesariamente es alienígena porque no viene de otro planeta como tal, o fue creada en la Tierra, como pues todos,
los demás. Como que esa dualidad que tiene de no saber, o no sé si de dualidad, si son dos partes, pero el hecho de no saber exactamente quién es o qué es o para qué vino al mundo. O bueno, ya ella después sabe o sí sabe para qué la trajeron, para pilotear los Evangelions y para eventualmente ayudarle a Gendo a provocar el tercer impacto, que es la instrumentalización humana, que es lo que vemos al final, pero que pues ella, conforme va interactuando sobre todo con Shinji, empieza a descubrir sentimientos que antes no tenía o que solamente había escuchado. Entonces ella es un caso muy especial en la serie, donde a lo mejor ella no tiene una figura, o sea, vaya, una madre o sí, pero sus interacciones, creo que ella es el caso contrario de Shinji, donde todas las, o sea, o de los demás personajes, donde ella empieza más separada de lo que es el mundo y conforme va interactuando se va acercando, se va haciendo más humana conforme va avanzando, pero sin dejar de pensar. Lamentablemente la Rey que vemos más a lo largo de la serie muere y hay una especie de reset cuando entre comillas sale sana y salva de la explosión en el episodio 23, donde como que pierde esa, o sea, aunque tiene cómo se manejan ahí, la forma en la que reviven las Reys, tiene ciertos recuerdos de lo último que pasó o de lo más reciente. Ella pues sí empieza a preguntarse más o a tener otra vez ese tipo de problemas, como que después de, aunque es el de los 3 pilotos, la que probablemente tuvo un mayor avance en sus relaciones, aunque no lo parezca. Trágicamente todo esto se resetea para antes de que comiencen los últimos 2 episodios. Por su parte, Asuka empieza pues todo lo contrario a Rey, por eso tienen muchos conflictos a lo largo de la historia. Ella empieza muy extrovertida, puede decirse que es una analogía a Ritsuko y Misato, pero pues ya en el mundo de en la etapa más jóvenes, ¿no? Donde Asuka llega y es más extrovertida y más confiada en sí misma y siempre ahí queriendo demostrar que ella es la mejor, que es mejor incluso que Shinji, que tuvo mejores resultados, o sea, bueno, que él piloteó uno sin tener experiencia, etcétera, etcétera. Y que poco a poco vemos que todo esto es una fachada que ella misma se pone para no revelar sus inseguridades, todos estos arranques o todos estos de decir o menospreciar a los demás, porque llega un punto donde no es nada más yo soy mejor piloto, yo soy mejor, sino que tú no vales contra mí, ¿no? Pero es para, como muchas veces nos topamos en la vida, cuando alguien, pues los típicos ejemplos de los bullies o las personas que así se jactan de muchas cosas, es para compensar otras debilidades que después que cuando las conocemos, pues sí es algo, una experiencia de vida muy, muy graves que le pasaron a este personaje, donde su madre pues sucumbió ante una enfermedad mental que la llevó a no solamente a no reconocer a su hija, sino a quitarse la vida por el desprecio de su esposo o del padre de Asuka, no recuerdo si estaban casados, pero esto hace que ella, Asuka, trate de crecer lo más rápido posible, ¿no? Más que desarrollarse físicamente, es por querer ser independiente, por querer crecer, por no querer depender de alguien más, que fue lo que para ella, eso fue lo que llevó a su madre a hacer lo que hizo. O sea, el depender de un hombre o depender de alguien más fue lo que la provocó directa o indirectamente el suicidio de ella, ¿no? Y pues aunque no se muestra mucho del papá de Asuka, yo pienso que él tiene ciertas, o él tal vez tenía ciertas personalidad que hace que ella pues no se interese por, es difícil decirlo. A lo largo de la serie pues ella como que pues sí sale con muchachos e incluso trata de besar a Shinji y todo, pero siempre reitera que no hay alguien como Kaji, ¿no? O sea, como que Kaji lo tiene muy ideal como su hombre ideal. Pues yo infiero que su padre era, aunque en el único diálogo que tiene no es difícil decidir si lo es o no, pero como que alguien indeciso o alguien que no tiene el valor de enfrentar las cosas,
y ella ve que, por ejemplo, en Kaji sí, o Kaji es un hombre de verdad, o no sé. Es como proyectando, ¿no? Y es lo único que se abre, o que ella quisiera demostrarle sus sentimientos románticos, porque no la va a dejar atrás, o simplemente puede ser. Es la otra cosa, que no es tanto que ella vea una personalidad distinta a la de su padre en Kaji, sino simplemente el hecho de crecer, de querer hacer algo más de adultos, como es tener ahí relaciones con un hombre mayor, como vemos en una de las escenas añadidas en los episodios 22, si no me equivoco. Es más que nada eso, o sea, el usarlo para demostrarle al mundo que ella ya es una mujer, y que no es una niña, que no tienen que depender de ella. Pero, como vemos en la serie, pues sí, esto es una imagen que ella misma se creó contra los demás, y que por no tener una buena inteligencia emocional, o el reconocer su estado de ánimo, o reconocer quién es, o el aceptar sus debilidades, hasta quebrarse esta máscara con la que se estaba escondiendo de los demás, donde cuando empieza a tener más éxito Shinji, o mejores resultados, ella pues se aísla, se hace berrinche, se va, no soporta que Rey la trate como alguien igual que ella, o al menos de su perspectiva, que sea condescendiente con ella. Pero como los otros pues ya la reconocen que ella pues lo que está haciendo es simplemente pues una imagen, o tratan de pues no le gritan, ¿no? O sea, al menos ya después, o sea, tratan de entenderla, pero Asuka está muy enfrascada en su propia percepción del mundo, que no puede aceptar, que no quiere aceptar ayuda, que no quiere abrirse a los demás. Y esto pues tiene consecuencias bastante graves, hasta llegar al punto donde ya no puede pilotear los Evangelions, que esa era su otro balance, o su otra roca en la cual se apoyaba, donde ella puso toda su identidad en ser piloto como la manera en destacar. Incluso de niña lo dice, o sea, ahora todos me van a querer, o todos me van a reconocer porque soy piloto de Evangelion, que como mencionábamos es algo que se repite tanto en Ritsuko como en Misato, que se enfocaban mucho en su trabajo para no tener que enfrentar otras cosas. Y en el caso de Asuka pues sí, es basar toda su identidad en ello, y al momento que la pierde pues hasta las ganas de vivir nuevamente. Si bien en la serie no repite el mismo destino trágico que su mamá, pues la lleva a estar nuevamente internada en un estado casi catatónico, donde ya no responde, o que ya no quiere, no tiene interés en seguir. Y al menos hasta donde termina la serie, no sabemos qué pasa, pero sí no es un muy buen final para ese personaje. Y al final tenemos al buen Shinji Ikari, quien pues como que engloba todos estos defectos, o todas estas características que mencionábamos de los otros personajes, donde él, pues si bien tal vez no quiere seguir los pasos de su padre profesionalmente, pues quiere que sea reconocido por él, pero también, igual que Misato, tiene sus conflictos internos de por qué pues él pues se alejó mucho de él. Él no se sabe si fue él, pero se insinúa que él provocó la muerte de su mamá, que él pues solamente lo está usando para sus propósitos, que hasta ahora que tiene utilidad para él lo habla, en vez de simplemente pues ser como un padre y estar en contacto con él. Al menos no sé en qué frecuencia sería buena para Shinji, ya que también él es muy demandante de atención, pero esta cuestión, tengo obviamente con Misato, de los problemas con su padre, el llegar a odiarlo por todo esto, que es pues un sentimiento muy grave, ¿no? O sea, sí se da, no es algo que ya que no se dé, o que sea imposible, pero sí me recordó un poco a una historia que contaba John Darnielle, que es el vocalista de Mountain Goats, que no tanto con su padre, sino con su padrastro, el cual pues abusaba de él, o sea, lo golpeaba, y golpeaba a su mamá, y pues no tenían una muy buena relación, ni siquiera pues mala, o tóxica, o pésima. Incluso varias canciones hablan sutilmente de esto, y en una entrevista él mencionaba de que pues cuando murió el padrastro,
una de las cosas con las que no se esperaba o que no, pues no sabía cómo enfrentar o cómo procesar es el sentirse bien de que esta persona ya no existiera, porque dicho de esta manera es una forma terrible de referirse a alguien, el estar feliz porque se muere, pero dado el contexto, pues a lo mejor digo, no sé si sea lo ideal, pero al menos un alivio, a lo mejor no carcajearse o llegar con una sonrisa al día siguiente al trabajo, pero el sentirse aliviado de que esta persona ya no puede hacerle más daño es algo muy, muy intenso. Es que solamente me lo puedo imaginar en este caso, pero pues, la ficción es una manera de explorar ello, y aunque bueno, el papá de Gendo no fallece en lo que vemos de la serie, o sea, pues el hecho o sea, si llega a fantasear con hacerle daño, sobre todo cuando lo usa para matar a uno de sus compañeros que estaba dentro de otro Evangelion. Entonces, es esta relación con su padre, de Misato, que es el paralelo, y que por eso causa muchos problemas también entre ellos, donde pues ambos reconocen que es cuando uno quiere darle consejos al otro, pues ven que el otro comete los mismos errores, y en vez de aprender de la experiencia ajena, ambos se destruyen o se alejan o se hacen más daño como los erizos. Y al igual que Asuka, pues el hecho de ya que acepta ser piloto y empieza a tener cierto reconocimiento, el basar su identidad en ser el piloto del Evangelion 1 hace que por ciertos capítulos o por ciertos pedazos de la serie él como que se siente algún tipo de mejoría, al menos superficial, pero que pues no es así. O sea, una persona no es una sola cosa. Hace poco estaba conversando con una amiga mía y hablamos, o me hablaba más bien ella, sobre esto, sobre un ejercicio que le puso a ciertos estudiantes sobre el definirse en porcentajes o en definirse en qué eran, y a veces cometemos mucho el que, no sé, 100% estudiante o 100% el trabajo o 100% esto o 50 y 50, cuando en realidad a lo largo de nuestra vida y de nuestro día incluso tomamos diferentes roles, ¿no? Y cada uno es importante y conforma al final lo que es nuestra esencia o nuestra personalidad, pero muchas veces la razón por la que no consideramos estos es porque o no nos causan la misma felicidad que otros, o no impactan en nuestra vida como no es lo que es nuestro trabajo, ¿no? A veces nos decimos, yo soy arquitecto, yo soy comunicólogo, yo soy ingeniero, porque pues eso es lo que te dedicas gran parte del día, pero eso no quiere decir que es lo único que seas. También eres hijo, también eres madre, eres padre, eres hermano, eres hermana, juegas fútbol en el fin de semana, juegas videojuegos en las noches, no sé. Son varias cosas, ¿no? Cada una tiene su importancia, pero que cuando una es más, o sea, ocupa más tiempo de nuestra vida, pues es la que le damos más importancia. Incluso pudiera, no sé si ya lo había mencionado en otra cosa, pero siento que es la razón por la que muchas personas le dan o le damos importancia a cosas como los deportes que no practicamos, sino que somos fans, ¿no? De que pues mi trabajo no me satisface y esto me da satisfacción con mínimo esfuerzo, entonces soy del Real Madrid, o soy del Barcelona, o soy del Manchester United, no sé, porque pues es lo que te da, entonces te defines de una sola forma. Pero pues llega un momento donde tienes que enfrentar tus otras etapas. Es lo que le pasa a Shinji cuando el hecho de tener buenas calificaciones como piloto de Evangelion no lo salvan de un ataque, el que tiene sobre todo en el episodio 16, cuando lo absorbe una sombra, pues hace que se tenga que enfrentar a otras cosas. Y también pues la forma en la que él aborda los conflictos. O sea, si Asuka es confrontativa o Asuka se confronta a los demás o a la autoridad por su independencia, Shinji lo que hace es simplemente decir que sí a todo, simplemente por no tener conflictos, por no tener discusiones, por llevar una vida pues tranquila, para al menos desde su perspectiva, que pues pudiera ser, o sea, el concepto de tener una vida sin conflictos es utópica, o pudiera haber quien le aspira a ella,
pero es utópica porque siempre va a haber conflictos y esto no quiere decir que sean malos. Sin embargo, pues depende también de la perspectiva. Yo recuerdo una de las cosas que me conectaron conmigo, o que no conectaron de decir, sí, esto es la respuesta, sino el verme en la pantalla fue precisamente este detalle de la personalidad de Shinji, donde sí, o sea, yo por mi naturaleza o por aprendérselo a alguien más, o sea, les decía sí a todo porque no me gustaba discutir, o no me gustaba gritar, o no me gustaba, más bien, no me gustaba que me gritaran, sobre todo cuando era más joven, o que me regañaran, o tener conflictos con la familia, o tener conflictos con alguna pareja. Entonces, pues, la respuesta más sencilla era decir que sí, o X, sí, está bien. Sin ser condescendiente, sino, pues sí, tienes razón. O sea, aunque no la tuvieran, o pudiera yo contestarla, o pudiera yo debatirla, el decir que sí es fácil. O sea, en ese aspecto sí te entendía a Shinji, pero luego la vida pues me va enseñando que, pues no, hay cosas que se tienen que hablar y a veces no es lo más agradable, pero pasar por ese bache o por ese camino incómodo luego va a hacer que la relación incluso sea más cercana, o se mejore, o simplemente que se evite que se haga más grande, porque ya se desactivó la bomba que se estaba creciendo, ¿no? Entonces, todas estas situaciones llevan a Shinji a no poder relacionarse muy bien con su mundo, y tiene que ver, o al menos como lo proyecta la serie, con una falta de, o sea, la razón por la que él está necesitado de atención es porque, con excepción de su madre, cuando él era demasiado pequeño tal vez para recordarla exactamente, nadie le había dicho que lo quiere, o que lo ama de manera sincera, ¿no? O sea, muchas de las cosas que se topa de reconocimiento es por su trabajo, por lo que él percibe como compromiso, ¿no? Como que pues me dicen que voy bien porque pues les conviene que yo esté bien, o porque realmente tengan mis intereses como prioridad, que a veces pudiera cegarnos, de la que a veces consideramos a la gente que es hipócrita, o que es el saber aceptar los halagos es una cualidad que también se tiene que aprender. Nuevamente, poniéndolo en mi caso, mi experiencia personal, no porque mis padres no me reconocieran o no fueran cariñosos conmigo, pero sí por alguna razón siempre se me dificulta el aceptar los cumplidos, porque bueno, no sabría decirles exactamente por qué, sino, bueno, la razón que se me ocurre es porque la fácil es cuando son personas que conoces muy poco, ¿no? Entonces pudiera tenerse la percepción de que están buscando algo más allá de simplemente reconocer, como lo que pasa o lo que percibe Shinji en la serie, o que a veces lo que tú percibes que haces, que pues, es algo muy rutinario o muy banal, pero las otras personas sí les admira. Pero como tú estás desde tu propia perspectiva, pues no alcanzas a ver o sea, lo chido que haces, o lo bueno que haces, o lo cool que puede ser tu trabajo, o tu hobby, o tus habilidades, no sé. Como es algo muy cotidiano, a veces no cegamos a ello, y en mi caso a veces por eso me cuesta aceptar los cumplidos, porque siento que me reconocen por algo que a mí pues, me da X, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero digo, esa es una situación que todavía tenía más marcada cuando las primeras veces que vi la serie. Entonces pues fue algo así como que, o sea, no digo que ver la serie solucionó eso, o me hizo ya de que ya voy a aceptar los cumplidos, como si nada, para no ser como Shinji. Pero sí, al menos fue como plantar la idea de que, bueno, tal vez esto me está simplemente aceptarlos es más fácil que andarle dando vueltas al mundo, o estar asumiendo las cosas, que también es otra cosa que comete Shinji. El suponer, o el hacer como una novela interna de por qué me dijo esto, o de que o la razón por la que se justifica que dice que sí, de que no, pues para esto, y la otra persona, o sea, le quitas autonomía a la otra persona, o decisión, de que a lo mejor, digamos, en un caso muy muy común, ¿no? Cuando a alguien le gustas, o tiene, bueno, no sé si le gustas, pero digamos, alguien que te gusta, y luego esa persona empieza a mostrar interés en ti, y a veces puede ser que la rechaces porque tú ya te hiciste una idea en la cabeza de que no, pero o sea, sí me gustas, pero no va a funcionar porque yo soy así, y luego esto,
y no le das a la otra persona la oportunidad de experimentarlo, o sea, de formarse su propia opinión, que aunque a la persona que está asumiendo no le parezca, es algo bastante grosero. El como que descartar la opinión o la acción de la otra persona, y que pues nuevamente es algo que sobre todo de más chavo hacía, y que pues al darme cuenta que pues, los efectos que tenía, ¿no? O sea, que eso pues como que cumplía mi propia profecía, porque ya la estaba diciendo en vez de experimentarla y a ver qué pasa, que es la experiencia de esta vida, ¿no? O sea, muy corta, o sea, ¿por qué asumirla con escenarios que son teóricos, ¿no? Que tal vez sí se puedan dar, pero tal vez no, tal vez se pasa, tal vez en vez de ser fatalista, tal vez pasa la mejor versión, o una versión en medio, que es como que no necesariamente es mala, ¿no? Entonces, todos esos aspectos de los personajes, que, bueno, con excepción de Shinji, que tal vez es el que más sincero, o más, o sea, que ya empieza con estos problemas desde el principio, pues nos van dando ahí estas reflexiones que tenemos sobre cómo nuestra personalidad pues está formada por experiencias, interacciones, pero cómo nos da miedo, cómo nos perciben los demás, y las inseguridades que esto conlleva, y que son exploradas en los episodios, en los últimos 2 episodios, donde la conclusión pues es de que pues sí, o sea, todo esto, o sea, le tenemos miedo, en mi caso, o sea, a la versión que mis padres tienen de mí, a la versión que mis compañeros de trabajo tienen de mí, que mis amigos, que mis excompañeros de la facultad, o de la prepa, o de la primaria tenían de mí, y eso, o sea, pensar en ello, pues sí me causa de que no, es que soy un tonto, no tengo talento, de que, ¿qué van a pensar? O qué van a pensar de mí cuando escuchen este podcast, o si se enteran de este podcast, o no sé, ese tipo de tonterías que uno pues por ser humano, o sea, la belleza o la maldición que tenemos como ser humano es que nuestro cerebro siempre está buscando maneras de entretenerse o de pensar, y a veces nos lleva a especular sobre todo esto, que si bien pudiera ser una lección si lo tomamos de manera positiva, o sea, la manera positiva de decir, ok, bueno, no sé, le dije algo a una compañera de trabajo, que tal vez se pudo haber ofendido, pero pues la manera es, bueno, no cuidar a lo mejor la forma, no el contenido de lo que dije, y hablarlo con ella para ver si se molestó, que es una manera positiva de abordarlo, en vez de decir, no, ya le dije esto, no, ya mejor no me le acerco, ya mejor no le vuelvo a hablar, o no sé, que pues a final de cuentas eso nos aleja más que, o causa un problema más grande, como mencionábamos anteriormente. Entonces todo esto, sobre todo las primeras veces que vi la serie, era bastante curioso, interesante. A veces es una palabra que puede decir como que es algo que no es completamente bueno, pero que tiene potencial, pero no es el hecho de que hasta esa fecha pues está acostumbrado a personajes pues simples, o sobre todo muy marcada de que estos son los héroes y estos son los villanos, pero en la serie, o sea, no creo que a ninguno de estos se le pueda considerar como héroe, ¿no? O sea, todos lo hacen por su propio beneficio, todo lo que hacen, y aunque pues sí puede ser en bien de la humanidad, pues no, o al menos dentro de la serie, o sea, todo está en un mar así de gris, ¿no? O sea, todos se traicionan y se enojan y se pelean, y luego la NERV siempre está ahí aprovechándose también del gobierno o del pueblo para hacer sus experimentos, y pues lo que es el proyecto de instrumentalización, que es la parte del final. Entonces, esas son las cosas que, aunque no fue fácil, fue de las cosas que más me llamó la atención, sobre todo pues sí, Evangelion fue de los primeros animes que vi que no, pues muy diferentes a lo que es Dragon Ball. Es como que la referencia más clásica de lo que pudiera tenerse en ese entonces como que era el anime. O sea, y todos los animes que trajeron en ese momento a la tele abierta eran así, eran de conflictos entre bien y el mal muy marcados. O sea, los Caballeros del Zodiaco están en lo correcto y la institución del santuario está corrompida. O sea, Dragon Ball, o sea, Goku pues está
peleando por ser más fuerte, pero no va haciéndole daño a quien sea. Las Sailor Scouts pues están destruyendo todas esas instituciones que se aprovechan de los deseos de las, ¿cómo le dicen? De las ilusiones de las mujeres, ya sea el que se aprovechan de venderles joyas, de venderles productos para adelgazar y todo. O sea, como que ese es el Sailor Moon que se enfrenta a las corporaciones que se aprovechan de las mujeres. Pero bueno, ese será otro episodio tal vez. Pero sí, o sea, muy marcadas el bien y el mal, ¿no? Y en Evangelion es este mar ahí de gris, como mencionaba, donde que me llamaba mucho la atención y me sigue llamando, y que la razón por la que siento que no se hace tan vieja la serie, a pesar de los diseños del personaje y de ciertas decisiones, es que es esto, es el que se siente más real. O sea, las interacciones incluso entre los personajes, más que simplemente son caricaturas o superhéroes. O sea, estas personas tienen sus conflictos y la forma en la que se expresan. Digo, como mencionaba, hay pedazos de la serie donde se vuelve un anime más tradicional de robots y se siente un poco más caricaturesco, pero sobre todo cuando se exploran estos fallas o estas debilidades de cada uno y cómo las hablan entre ellos y cómo pues no siempre se arreglan. De hecho, creo que incluso hasta el final tal vez del episodio 26 pudiera decirse que se llega a algún entendimiento de todo esto, pero creo que no. En la serie todos terminan peleados o enojados o distantes de uno del otro. Y sobre todo en los últimos episodios es cuando más explora esto, en particular de las pilotos, ¿no? Donde los últimos ataques de los ángeles ya no son tanto de físicos, sino que pues invaden las mentes de cada uno de ellos, ¿no? Que es, como mencionaba, para este punto de la serie, para el episodio ya 22, 23, 24, 25 y 26, o sea, ya la serie ya todo ese, como mencionábamos, el caballo de Troya ahí anunciado, ya dejó, se desmorona, o sea, quita todas las capas metálicas de armadura para poder entrar, o todo lo bonito, los colores o la animación. La animación incluso deja de estar ahí para pues explorar directamente, y creo que estas son las escenas. Digo, aunque Evangelion tiene batallas muy, muy padres en la serie, elementos muy padres o muy emocionantes, o cuando, por ejemplo, en el episodio 5, cuando absorben toda la energía de Japón para dispararle a uno de los ángeles, o cuando tienen que detener a uno que está cayendo sobre la tierra y que tienen que coordinarse, cuando Asuka se mete a un volcán. O sea, sí, todos estos elementos son muy padres y son muy entretenidos, pero donde más siento que brilla Evangelion es cuando empieza a hablar de todo esto, porque incluso lo suple. O sea, es tan fuerte, en mi opinión es tan fuerte la dirección que llega a tener la serie, que incluso puede, sobre todo cuando la ves varias veces, como es mi caso, puedes ver los partes donde han repetido animaciones, o sea, que de otros episodios, y que solamente las recontextualizan dependiendo de la parte donde estén, pero la dirección es tan fuerte en cuanto a los diálogos y la música y los encuadres y los cortes que hacen, como mencionaba, la edición, que puede suplir todo esto. O sea, que aunque es una animación muy limitada que llega a ser en los últimos episodios, o muy repetitiva, o sea, lo que está pasando, lo que están diciendo, es bastante impactante como para dejar de un lado esto. Un ejemplo ahorita contemporáneo, o lo contrario, es la temporada actual que está pasando del anime de One Punch Man, donde pues sí se le ha criticado mucho el diseño de personaje en el cambio de estudio, pero yo lo que le comento a otras personas que lo están viendo o que lo estaban viendo es que le falta dirección, como que el cómo avanza la trama, los encuadres que utilizan, la forma en la que presentan algo, una conversación. Específicamente hay un episodio donde el personaje principal y otro de los héroes de esa serie tienen una conversación, y la forma en la que el anime decide proyectarlo es una forma bastante sosa y aburrida, al menos en la primera impresión que tuve del episodio, y que viendo Evangelion, o sea, me recordó a ello de cómo, aunque pues ya no sé, habían usado cierta toma, ya me perdí unas 10 veces a lo largo de la serie, como tanto los dibujos como, le digo, la edición, la música,
los diálogos, la intensidad, o sea, con lo que es, como le digo, la dirección de la serie puede suplir incluso que no hay animación como tal. Conforme va avanzando la serie se van haciendo más claros la repetición, como mencionaba, de animación, como escenas donde, entre comillas, no pasa nada, pero que aunque no pasa nada, aunque no se anime nada, se siente la emoción que te quieren transmitir. Y pues el ejemplo de ellos son tanto la infame escena del elevador entre las pilotos Rei y Asuka, así como el encuentro final que tiene Kaoru y Shinji. En el primero podemos sentir la tensión que hay entre ellas, porque hasta este punto, como mencionábamos, Asuka está en un momento donde ella pues ve que los otros la están superando y que su ego está siendo atacado directamente, y sobre todo porque Rei pues no le demuestra ni respeto, el respeto que ella, según ella, se merece, o nada, y que es la consentida del director y todo eso. Entonces, desde que entra al elevador se siente la tensión, y cuando están ahí pasa como un minuto en el que no pasa nada. Bueno, esta versión del director creo que anima un movimiento en el cabello de Asuka, pero fuera de eso no hay nada. Pero el hecho de que el elevador va avanzando, el ruido del elevador que va avanzando, creo que hay un sonido ahí metálico que va punzando también, el clic de los números, pero el que no hay diálogo y que ellas no se ven hasta que llega un momento donde Rei rompe la tensión. Sentimos esa diferencia que hay entre ellas, ¿no? A pesar de que no hay nada. Y en el otro, en el caso de Shinji y Kaoru, es la indecisión del piloto por matar a Kaoru, que aunque se revela que es el último ángel, o es uno de los ángeles a los que se estuvo enfrentando durante toda la serie Shinji, pues él es la única persona que le ha dicho que lo ama sin ningún tipo de interés o sin ningún tipo de querer aprovecharse de él, el que ha hablado con él, que entre comillas lo entiende, aunque bueno, lamentablemente ese episodio sufre lo que pasa en muchas películas, donde por el hecho de tener que ser un episodio o hacer una película se avanza muy rápido en lo que es la relación, pero se llega a la justificación suficiente como para que él dude en matarlo, y la escena es como si es tensa también, de otra forma, pero también tensa, y no pasa nada. Ni siquiera hay agua o algunas partículas que pudieran ahí disfrazar el hecho de que no hay nada de movimiento, pero se siente. Y digo, esto es derivado en parte que hubo problemas con la producción, hubo desvío ahí de fondos de ciertas personas, fuera de las manos del director. Hubo un ataque terrorista que tuvo muchas similitudes con cosas que querían hacer en la serie y que pues ya habían animado y que no pudieron utilizar. Entonces todos estos factores se combinaron para esta, entre comillas, falta de presupuesto, o falta de todo, pero como muchas veces la creatividad y cuando tienes talento puedes suplir todo este tipo de limitaciones, que es un gran ejemplo que podemos tomar en nuestras vidas. Muchas veces son muchas de las cosas que resaltamos como proyectos, como libros, películas, trabajos, se destacaron más porque se tuvo que hacer mano de algo más que el dinero para que la cosa o el proyecto brillara por sí mismo. Y yo siento nuevamente que esto pues es el estilo, porque al ver Shin Godzilla puedo ver repetido este tipo de decisiones, aunque bueno, no es una cinta animada, es en live action, pero que ya es más el estilo, ¿no? Y que, o sea, que no es casualidad, ¿no? O sea, que no fue chiripa el haber logrado que estas escenas fueran exitosas. Bueno, todo es subjetivo. Cada quien hay quien si le aburre o que se le hace incómodo de otra forma la entendida o lo que se entiende, pero que no fue algo que le salió nada más, no fue algo premeditado. Entonces, es una otra lección, como les digo, que nos podemos llevar, que a pesar de todas las adversidades, todo lo que esté pasando en nuestro alrededor, podemos salir adelante. Bueno, también hay un aspecto que tal vez no he mencionado, o se mencionó muy, muy por encima al principio del episodio, y es el hecho de que el director y creador de la serie, Hideaki Anno, pues estaba en una severa depresión a lo largo de la serie, ¿no? O sea, por lo que entiendo, él no le fue muy bien en un proyecto anterior y pues no
no tenía los ánimos, o es una persona que a lo largo de su vida, o lo que he leído sobre él, pues padece de depresión, y hay momentos que le da muy grave. Incluso, como mencionaba, Godzilla tardó en aceptar ese proyecto porque volvió a entrar en uno de esos baches, y pudiéramos hacer un paralelismo de cómo Evangelion empieza como proyecto, como anime, y cómo el grado de depresión en el que él entra también va de la mano con los temas que quiere explorar la serie. Las relaciones humanas, el ser reconocido por tu trabajo, el no aceptar bien los cumplidos. O sea, todos ellos son reflejos de la personalidad del creador, que pues es algo normal. Uno pone de lo suyo en lo que hace, y a final de cuentas lo va a reflejar. Algo también que estaba leyendo o escuchando en estos días es como en una historia es más interesante. O sea, puedes tener un tema central de la historia y que cada uno de tus personajes pues sea un reflejo de ello, que es pues, el caso de Evangelion. Otro caso muy famoso o muy común que puedes ver en línea es el de Batman, ¿no? O sea, Batman, su historia es sobre obsesión, ¿no? Obsesionarse por algo, ¿no? Batman en este caso utiliza su obsesión para algo positivo, pero podemos ver en todos sus villanos como la obsesión que ellos tienen pues los lleva a cometer o a tener una vida de crimen, que pues es algo negativo, ¿no? Y bueno, también que Batman también se explora el lado negativo de su propia obsesión, pero a eso es lo que voy. O sea, todos, por eso las historias de Batman son tan exitosas, porque van de acuerdo a un tema, o porque son tan memorables estos personajes a pesar de ser los villanos. Pero bueno, eso es otra tangente con el crear la historia, pero digo, esa es la otra cuestión. Y como les digo, o sea, o la historia que he escuchado es que aparte de la depresión por su proyecto fallido, es la depresión por cómo él percibe o cómo percibía a los fans, no solamente de su serie, sino del anime en general, donde ellos se obsesionaban con cosas que pues, no tenían, o sea, que no les dejaban algo en su propia percepción, específicamente el obsesionarse físicamente con las protagonistas del anime, con las mujeres, el querer, pues como mencionábamos, tener tomas de fanservice y todo. Pudiera tomarse como los promos que había en los primeros episodios, o en gran parte de los episodios, como una burla, o como una forma de, como decía, de atraerlos para que vieran después otra cosa. Sí, o sea, pues sí, burlarse de ellos, o el decirle, oye, va a haber esto, y lo de que, una forma de decir, pero bueno, vamos a hablar de esto, el famoso otra vez caballo de Troya que mencionaba. Pero bueno, entonces todo esto pues conjuga en lo que es Evangelion, o lo que fue como serie, que incluso, o sea, porque por eso es relevante o interesante incluso en estos días, sobre todo que ahora, digo, siempre ha sido un problema, pero tal vez porque hay más estudios o porque hay más información al respecto, pero la depresión pues ya es una de las causas, o sea, está considerado como una epidemia, como que muchas personas la padecemos o la padecen, y pues es algo que podemos ver en esta serie, que también pues la hace difícil de ver, porque cuando eras joven y no tenías tantas preocupaciones, o a lo mejor no padecías de esto, pues era más fácil verla, y ahora que tal vez te encontraste con alguna situación en tu vida que detonó este padecimiento o esta enfermedad mental, pues hace más difícil ver esta serie. Y también porque, digo, esto suena como esos artículos de clickbait, pero otra cosa que noté esta última ocasión que la vi fue como que el predecir, entre comillas, el sentimiento de la generación millennial a la que pertenecemos, a las que se nos achaca de que somos flojos, o que no estamos ayudando, y que tenemos que salvar al mundo, pero pues el mundo pues nos lo heredaron, o fue heredado ya bastante fregado, ¿no? Tanto en el ecosistema como económicamente, ¿no? Entonces el hecho de cargarles la presión a las nuevas generaciones, cuando pues los culpables fueron otros, digo, no porque nosotros no tengamos responsabilidad en ayudar o no queramos hacerlo, pero o sea, siempre, pues cuántos artículos has visto o tweets de que todo es culpa de los millennials, o todo es porque no se casan, o porque no tienen hogar, o porque no compran una casa, o porque no compran un carro, cuando pues la economía pues ya no es la misma de hace 40, 30 años, ¿no? Que es cuando antes de
de que naciéramos, ¿no? Entonces, así como a los pilotos se les achaca tener que meterse al robot para arreglar esto que también en la historia se revela que tuvo parte el ser humano, ¿no? Y bueno, y ya para terminar vamos a hablar un poco sobre los últimos 2 episodios de la serie, el episodio 25 y 26, que son un gran punto de contención para las personas que ya sea que ya la hayan visto o que están a punto de ver la serie, que probablemente se han topado con alguien que les dijo, no, es que está muy bien, está muy padre la serie, pero nomás sáltate los últimos 2 episodios, porque están medio raros o están medio gachos, mejor sáltate la película. Y pues yo diría que no, que en sí los últimos 2 episodios de la serie es difícil determinar si era lo que pensaban hacer originalmente, porque tú ves el previo al final del episodio 24 y lo que sale ahí no sale en los episodios. Spoilers para la película, ese cinemático sale ya detallado en la película de The End of Evangelion. Pero yo siento que a pesar de que no es tal vez lo que uno esperaba o lo que la gente esperaba, tampoco es como si no estuviera relacionado con la serie, como mencionábamos. O sea, la serie habla sobre las relaciones humanas, sobre el miedo de cómo nos perciben, sobre el aceptarnos como somos y superar todas estas inquietudes que nos dan las relaciones. Y pues de eso hablan estos 2 últimos episodios. En sí son una versión con menos presupuesto. Sería despectivo eso. Pero tanto esto como la gente que dice que mejor sáltate la película es porque pues esperaba otra cosa, definitivamente. Porque las dos, tanto los episodios como la película hablan más o menos de lo mismo. O sea, con los mismos temas, tal vez con de diferentes formas, pero en sí el contenido, a lo mejor no palabra por palabra, pero exactamente el mismo, el reflexionar sobre esto. En sí lo que pasa en los últimos 2 episodios es el proyecto de instrumentalización humana, que aunque es un poco vago, tomando en cuenta lo que pasa en la película, es el unir a la raza humana como una sola conciencia, como un solo esto, con el propósito de dejar atrás todas estas inquietudes, o del no tener miedo porque ya todos somos uno, que rompimos esas barreras, que bueno, probablemente hay que entrar un poco a detalle. Si recuerdan o si ya vieron la serie, Los Ángeles tienen lo que se conoce como un campo AT, que es como una barrera que imposibilita que les hagan daño los Evangelions, a menos que ellos también desplieguen su propio escudo y lo neutralicen para poder acercarse a ellos. En el episodio 24, Kaoru implica que es como un campo que no solamente los ángeles tienen, sino que también las personas tienen al respecto, y eso es lo que hace que se repelan o que no terminen por ocupar el mismo espacio o acercarse, literalmente, o sea, física y emocionalmente. O sea que el campo AT en la serie pues es como ficción, aparte del encanto del sabor ahí de la historia o de la mitología de la serie, pero es una analogía a todo lo demás que se habla, al mismo tema, o sea, va relacionado con lo que se habla en la serie. Entonces, el proyecto ese de instrumentalización es romper los escudos AT de todos, entre comillas, o estas barreras, y unirlos en una sola conciencia. Por eso, en los episodios 25 y 26 empiezan a aparecer, o sea, se ponen el caso de Shinji, de Rei, de Asuka, y cada uno va apareciendo y es testigo de las inseguridades de todos desde primera voz, que obviamente pues cada uno nos guardamos, no queremos que nos vean y lo tenemos en el subconsciente, pero ahorita desde que ya directamente no sé, en mi caso, algún compañero del trabajo puede haber mis inseguridades o mis propios y yo también los suyos, y ahí nos complementamos, ¿no? Ese es a grandes rasgos lo que yo entiendo que es lo que pasa en el proyecto de instrumentalización, y es lo que querían hacer en Cell, que es en Cell y Nerf, entre comillas, lo que querían hacer, unir a la humanidad, pues evita, o sea, desde sus propios términos, o sea, la razón por la que combatían a los ángeles era para que ellos no causaran su propio impacto o su propia forma de unir a la raza humana, que después cuando vemos a Kaoru, que es el que sí puede comunicarse directamente, como que les dice, bueno, eso es lo que queríamos
nosotros, como unirlos, quitarles estos miedos y todo, pero pues a lo mejor de otra forma. Por eso se deja morir, para cederle a la humanidad esta responsabilidad, que ese es otro tema de la serie, aunque es un poquito más superficial, el superar lo sobrenatural o lo espiritual con la ciencia, ¿no? O sea, esta serie o no sé si Hideaki Anno también, supongo que sí, porque ese es el que escribió, y tal vez viendo Shin Godzilla también es lo mismo, el con la tecnología superar las eventualidades de esto, y en este caso lo espiritual y lo sobrenatural, o sea, siempre el choque que hay con la iglesia, ¿no? En relación al ámbito científico. Pero bueno, entonces digo, esto es lo que yo entiendo que se quiere hacer, y pues al final cada quien empieza a revelar sus problemas, sus inseguridades, y pues el capítulo último nos dice que por tiempo solamente se va a explorar lo de Shinji, y nos deja con o sea, a pesar de que se explora varias cosas, como las diferentes versiones de él, en las otras personas lo agobian, pero que también él mismo hay otras versiones del mismo que le pueden traer más felicidad. El concepto de perder libertad para ganar un cierto sentido de dirección en la vida, o el poder compararse con alguien más, o sea, que siempre en las secuencias donde está volando y luego le pintan el suelo, y parece que se sienta más seguro, ya que pues si no hay nada, o si estamos nada más nosotros en el mundo, pues no tenemos con qué, o sea, es demasiada libertad, o nos sentimos inseguros porque no tenemos ni dirección ni con qué comparar nuestro progreso en la vida, ¿no? Entonces, por eso me gustan estos dos episodios, o sea, incluso de la primera vez que la vi. O sea, mucha gente después me dijo, no, están bien gachos, y yo de que digo, a lo mejor no le entiendo, a lo mejor no, o sea, no le entiendo del todo, pero lo que me estoy llevando es interesante reflexionarlo, es interesante pensar al respecto, y sobre todo que el último, o sea, nos deja con una situación positiva, donde tal vez no somos perfectos, tal vez tenemos todos estos miedos, pero podemos cambiar, o podemos, si no nos gusta la versión que somos de ahorita de nosotros, porque nos causa temor y daño, o sea, porque siempre es el debate de ser auténtico y de imitar, o de ser poser, como le dicen, el creerse a lo que uno no es, pero pues podemos cambiar, podemos ser la mejor versión de nosotros si nos esforzamos por nosotros mismos, y que no está de más depender de los demás, de asociarnos, de querer ser una fuerza positiva en el universo. Y es donde, cuando Shinji acepta todo esto, las personas a su alrededor, su mundo más cercano, pues lo felicitan. Felicidades por haber superado esto y enfrentar al mundo de una nueva manera, que es quizás el mensaje que nos quiere dejar Hideaki Anno, tanto pues, a los espectadores como a los fans que tal vez él veía que se estaban obsesionando por otro tipo de cosas, el dejarlos con un mensaje positivo, aunque a lo mejor no era la manera en la que ellos esperaban, pero el protagonista, que es usualmente la persona con la que se van a identificar más, pues él tuvo la resolución de superar estas inseguridades que lo agobiaron durante toda la serie, ¿no? Y pues al menos este es el final de la serie, pero no es el final de la historia de Evangelion, la cual continuaremos en el próximo episodio de La Butaca Introvertida. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Neon Genesis Evangelion o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función.
donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.